Vamos a corregir los ejercicios de la página 79. Para ello es conveniente que hayáis visto primero la parte del vídeo en donde se explican los complementos circunstanciales y cómo reconocerlos, y leer la página 78 y 79 de vuestro libro de texto. La primera oración que tenemos, entonces cargando el pesado pájaro en mis brazos por las calles, lo llevaba al río. Ya hemos estado hablando de ella en clase. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es identificar los tipos de palabras: el adverbio, el verbo, el artículo, el adjetivo, el sustantivo pájaro, la preposición, determinante, el sustantivo brazos. Bueno, una vez hecho eso, analizaríamos los diferentes tipos de sintagmas. El sintagma adverbial, entonces, funciona de complemento circunstancial de tiempo. Por su parte, ya hemos hablado de la oración subordinada cargando el pesado pájaro en mis brazos por las calles, que sería complemento circunstancial de modo, lo explicamos ya en clase. El sintagma nominal lo funciona de complemento directo, llevaba es el núcleo del predicado, y al río el sintagma preposicional complemento circunstancial de lugar. Estuvo protestando mucho al árbitro y de mala manera. Destacamos el uso de la perífrasis verbal, estar más gerundio, todo sería verbo. El adverbio mucho, la preposición más enlace o el artículo contracto al, recordaos que era a preposición y el artículo. Árbitro es el sustantivo, la conjunción y de preposición más adjetivo de manera sustantivo. Como el verbo se estuvo protestando, va a ser el núcleo del predicado y el sujeto está omitido, que sería él. Estuvo protestando al árbitro, le estuvo protestando. El sintagma preposicional al árbitro sería complemento indirecto. Cuánto, sintagma adverbial, mucho sería complemento circunstancial de modo. La conjunción lo que hace es unir el sintagma preposicional al árbitro y el sintagma preposicional de mala manera, y esa función la llamamos nexo. Siempre las conjunciones van a funcionar de nexo. Y por último, de mala manera, será el sintagma preposicional que funcionará de complemento circunstancial de modo. Como estuvo protestando de mala manera. Todo estuvo protestando mucho al árbitro y de mala manera sería el sintagma verbal, predicado verbal, puesto que el verbo es protestar, ¿vale? Aunque aparezca aquí el verbo estar, no es un verbo copulativo, sino que el verbo es protestar, por lo tanto será un predicado verbal. Y por último, el sujeto, como hemos dicho antes, está omitido y sería la tercera persona del singular. La siguiente oración: anteayer fui al cine con mis amigos. Analizamos primero morfológicamente, vemos que el verbo es fui y que va a funcionar de núcleo del predicado. Una vez que tenemos el núcleo del predicado, identificaremos el sujeto, en este caso yo, y ya pasaríamos a analizar las diferentes partes del predicado. El sintagma adverbial anteayer nos indica que es el complemento circunstancial de tiempo, cuando fui. El sintagma preposicional al cine me dice dónde fui, complemento circunstancial de lugar, por lo tanto. Y el sintagma preposicional con mis amigos me indica con quién fui al cine, también complemento circunstancial. Todo sería el sintagma verbal, predicado verbal. La siguiente oración: traigo esto para ti, tendría el sujeto omitido, sería yo también. Traigo es el verbo, esto es el pronombre demostrativo, para la preposición y ti un pronombre personal. El núcleo del predicado sería como siempre el verbo. Traigo esto, lo traigo, por lo tanto el sintagma nominal de esto sería complemento directo, puesto que se puede sustituir por lo. Y el sintagma preposicional lo vamos a llamar complemento circunstancial de finalidad. ¿Para quién? Para ti. Y todo sería un sintagma verbal, predicado verbal. La siguiente oración
corta esas ramas con la sierra eléctrica, pues lo mismo, hacemos el análisis morfológico primero, esas es un determinante demostrativo y lo demás no tiene nada que destacar. El núcleo del predicado sería el verbo, corta, siguiente paso sería buscar el sujeto, en este caso está omitido, sería tú, y ya vemos, pasamos a analizar los diferentes sintagmas que forman parte del predicado. Esas ramas sería un sintagma nominal, puesto que el núcleo es ramas, es sustantivo. Corta esas ramas, córtalas, por lo tanto funciona de complemento directo. Y corta esas ramas con la sierra eléctrica, pues con la sierra eléctrica me está indicando el complemento circunstancial de instrumento. Sería un sintagma preposicional, complemento circunstancial de instrumento. Y, como siempre, todo sería un sintagma verbal, predicado verbal. Todavía hay tiempo para eso. Analizamos morfológicamente. El siguiente paso sería decir que el verbo funciona en el núcleo del predicado. Como el verbo es impersonal, no va a tener sujeto. Todavía será el complemento circunstancial de tiempo. Hay tiempo, lo hay, será sintagma nominal, complemento directo, tiempo. Y hay tiempo para eso, ¿para qué hay tiempo? Para eso, sintagma preposicional, complemento circunstancial de finalidad. Todo será sintagma verbal, predicado verbal, e insisto, no tiene sujeto porque el verbo haber es impersonal. Bien, en lleva una semana sin dolor de espalda, si analizamos primero morfológicamente, lo siguiente sería buscar el verbo, es lleva, que funciona de núcleo del predicado. El sujeto, en este caso, estaría omitido, sería la tercera persona del singular. Y después lleva una semana, la lleva, pues el sintagma nominal, una semana, funciona de complemento directo. Y lleva una semana así, sin dolor de cabeza, sin dolor de espalda, perdón, sería el sintagma preposicional, complemento circunstancial de modo. Y todo será un sintagma verbal, predicado verbal. Contigo me siento bien, si lo analizamos morfológicamente, contigo es el pronombre personal, el me de me siento va con el verbo, en este caso no es pronombre, y bien es un adverbio. El núcleo del predicado es el verbo, me siento, contigo será un sintagma nominal, complemento circunstancial de compañía, con quien me siento bien, contigo, y bien, como me siento, será el sintagma adverbial, complemento circunstancial de modo. Y todo será como sintagma verbal, predicado verbal. La siguiente oración, así veo yo las cosas desde hace mucho. Si la analizamos primero morfológicamente, no tiene nada tiene que destacar. Paramos en el verbo hacer, hace mucho, que bueno, aquí se trataría de una proposición subordinada y por eso lo hemos puesto con asterisco, pero el verbo principal sería veo. Ese verbo principal, veo, funciona en el núcleo del predicado y el sintagma nominal sujeto será yo. Todo lo que no es sujeto, acordaos, siempre va a ser predicado. Por lo tanto, así veo las cosas desde hace mucho, será el sintagma verbal, predicado verbal. Como veo las cosas así, el sintagma adverbial así es complemento circunstancial de tiempo. Veo las cosas, las veo, sintagma nominal, complemento directo. ¿Y desde cuándo? Pues desde hace mucho tiempo, el sintagma preposicional desde hace mucho funciona de complemento circunstancial de tiempo. Ya lo he dejado encima de la mesa, es la siguiente oración. Ya es el adverbio, lo es el pronombre personal, he dejado el verbo, encima de es una preposición, son dos palabras que funcionan como una preposición, a eso lo llamábamos locución preposicional. La es el artículo y mesa sustantivo. El núcleo del predicado será el verbo, he dejado. Ya el complemento circunstancial de tiempo,
lo he dejado, lo, complemento directo, y encima de la mesa es un sintagma preposicional y funciona de complemento circunstancial del lugar, me indica el lugar en donde lo he dejado. Todo será el sintagma verbal, predicado verbal, y el sujeto está también omitido y es yo he dejado. Las últimas 4 oraciones las vamos a analizar directamente sin pararnos en la morfología. Si tenéis alguna duda, pues me preguntéis en clase. Podría haber duda, por ejemplo, en poder entrar, que es una perífrasis que van los dos juntos, los dos verbos juntos. Lo trajo para ti esta mañana, el núcleo del predicado es el verbo trajo y el sujeto está omitido en la tercera persona del singular. Todo lo que no es sujeto, recordad, es predicado, por lo tanto, lo trajo para ti esta mañana será el sintagma verbal predicado verbal. Dentro de él encontramos un sintagma nominal complemento directo, lo, para qué lo trajo para ti, el complemento circunstancial de finalidad, y esta mañana es un sintagma nominal complemento circunstancial de tiempo. En la siguiente oración, el núcleo del predicado es el verbo corta, el sujeto, pues como no tenemos el contexto, podría ser él, el corta o corta tú, si consideramos que es un imperativo, y entonces el sujeto omitido sería tú. Toda la oración sería sintagma verbal, predicado verbal, y dentro de él encontramos las ramas, que es el complemento directo, córtalas, y con una hacha bien afilada, el sintagma preposicional complemento circunstancial de instrumento, nos indica con qué lo cortamos. La siguiente oración, en la televisión no echan esa serie todavía, el verbo es echan, funciona el núcleo del predicado, es sujeto, sería la tercera persona del plural, que nos está indicando el verbo, y todo lo que no es sujeto será sintagma verbal, predicado verbal. El no es un sintagma adverbial y funciona de modificador de la oración, de negación. Los adverbios que me indican afirmación, negación o duda tienen normalmente la función sintáctica de modificador oracional. En la televisión es el sintagma preposicional complemento circunstancial del lugar, donde echan o donde no echan esa serie, será en la televisión. Esa serie no la echan, se puede sustituir por la, por lo tanto, esa serie es el sintagma nominal complemento directo, y cuando no la echan, pues todavía el sintagma preposicional, el sintagma adverbial todavía es el complemento circunstancial de tiempo. La última oración, me gustaría poder entrar en tus pensamientos, es un poco más compleja, puesto que tiene dos verbos, gustaría y poder entrar, pero como el verbo en forma personal gustaría, va a ser el verbo principal de esa oración. Será el núcleo del predicado, gustaría, y el sujeto en este caso será toda la oración subordinada, poder entrar en tus pensamientos. Le vamos a llamar aquí sintagma nominal porque todavía no hemos visto las subordinadas, pero lo que me interesa es que reconozcáis que funciona de sujeto. Me gustaría poder entrar en tus pensamientos, me gustaría esto, me gustarían estas cosas. Si veis, si hacemos la sustitución con el pronombre, es fácil ver que concuerda poder entrar en tus pensamientos con el verbo gustaría. Por lo tanto, la parte de la oración que concuerda el número y persona con el verbo siempre va a ser el sujeto. Y por último, el me funciona de complemento indirecto, es un sintagma nominal complemento indirecto. Para identificarlo, al ser la primera persona, a mí, es un poco más complejo. Y entonces lo que tenemos que hacer es sustituir el me, la primera persona, por tercera persona. Si en vez de a mí fuera a él, ¿qué pronombre pondríamos? A él le gustaría. Por lo tanto, como el me se puede sustituir por le, funciona de complemento indirecto. El último ejercicio nos pedía identificar los complementos circunstanciales en el siguiente texto. Para eso lo primero que he hecho ha sido indicaros en verde los diferentes verbos que hay y en rojo los dos únicos complementos circunstanciales que podemos encontrar. Durante las entrevistas nos indica un complemento circunstancial de tiempo, cuando fue difícil adoptar una posición de observador imparcial durante las entrevistas, y regularmente me indica el modo, complemento circunstancial de modo, cómo suministraba los antirretrovirales regularmente, complemento circunstancial de modo.